Buenos días, chicos. Veo que están todos. ¿Podemos empezar, por favor? ¿Quién va a presentar hoy? Hoy tenemos el caso clínico de artritis reumatoide. Sí, doctora, muy buenos días. Yo voy a presentar el caso clínico y las dos primeras preguntas. Ok, gracias. Ya. Bueno, ahora vamos a hacer la parte del caso clínico que pertenece a lo que es la artritis reumatoide. Bien, eh, el caso clínico pertenece a una mujer de 48 años, procedente de Huánuco, ¿no? Es de raza mestiza, el lugar de nacimiento es Huánuco. eh, En la ocupación es ayudante de cocina, es casada, tiene secundaria completa. La anamnesis fue de tipo directa, ¿no? La información que se recopiló fue de tipo regular. El motivo de ingreso va a ser el manejo de artritis reumatoide. La medicación habitual que presenta la paciente es metotrexate de 15 miligramos por semana, vía oral, prednisona de 15 miligramos por día y ácido fólico de 0,5 miligramos por día, metformina de 850 miligramos por 12 horas y glibenclamida de 5 miligramos por día, ¿no? En los antecedentes generales, lo más relevante es que, su alimentación es variada, pero es basada en carbohidratos, vegetales, regular fibra y no carnes, menciono. Viajes recientes a Kaiyaku, en Tingo María. En cuanto a lo que son los hábitos nocivos, nocivos que se puede decir, la paciente dice que no fuma, no toma alcohol, ni tampoco consume drogas. En cuanto a las inmunizaciones, según calendario de vacunación en la infancia, niega transfusiones sanguíneas, no tiene ninguna alergia y cría gallinas, cerdos y ovejas, ¿no? Crianza de animales. En la parte fisiológica, en las partes natales, tenemos que su parto fue autóxico, pero fue a domicilio, ¿no? Sin ninguna interrecurrencia, ¿no? El desarrollo psicomotor también fue sin alteraciones normales. En la fórmula, bueno, en la parte de de los antecedentes fisiológicos de tipo ginecológicos, la menarquia fue a los 13 años, la menopausia no aplica. La fórmula obstétrica fue de 5 embarazos, eh, cuatro, prim- cuatro que llegaron a término, creo. Cero, no me acuerdo. A ver, cuatro recién nacidos a término. Ajá. Cero prematuros, cero prematuros, un aborto tuvo y 4 hijos vivos actualmente. Así es. Ya, infecciones, no, bueno, se niega tuberculosis, virus de VIH, herpes, el SARS-CoV, luego menciona que sí tuvo positivo a COVID, ¿no? Pero después. En la parte crónica, la paciente es diabética desde diciembre de 2020 y con un tratamiento de metformina de 850 miligramos por 12 horas. Niega hipertensión y tiene lo que es un hipotiroidismo desde abril del 2019, ¿no? El resto lo niega. Niega psoriasis, gota, glaucoma, cáncer, etc. En la parte quirúrgica tiene una apendicectomía de en marzo del 2019. En la parte de familiares, el padre, bueno, falleció a los 48 años con cirrosis hepática, la mamá está viva aún, con 98 años, pero tiene Alzheimer. Los hermanos tiene 6, 2 hombres y 4, perdón, 2 mujeres y 4 hombres aparentemente sanos y tiene 4 hijos aparentemente sanos también. Ahora, con respecto a la enfermedad actual, el episodio es de 2 meses, el inicio es de tipo insidioso, el curso es progresivo,
pero el tiempo de la enfermedad es de 3 años, ¿no? El estado basal es independiente y los signos y síntomas se resumen en una poliartritis, ¿no? Entonces, aquí está el relato cronológico que menciona el caso. Bueno, empieza en el 2017 en el Hospital Cayetano Heredia, en el cual hay una artralgia de tipo inflamatorias en manos, codos, hombro derecho y una rigidez matinal de 30 minutos de un mes de evolución, ¿no? En el cual le diagnosticaron con artritis reumatoide y por ello lo trataron con metotrexate de 7.5 miligramos por semana, vía oral, y prednisona de 15 miligramos y bajaron creo que hasta 5 miligramos, ¿no? Empezaron con 15 y luego disminuyeron hasta 5. Y ácido fólico, ¿no? Sin mejoría clínica, ¿no? Es lo que precisa. 3 meses después, la paciente sigue con las poliartralgias en manos, muñecas, codos y hombros y progresa a asimétricas en miembros superiores y continúa con la medicación, ¿no? Ya en febrero del 2018 acude al hospital Cayetano Heredia nuevamente. Ay, un momento. Ya acude al hospital Cayetano Heredia con poliartritis de rodillas, hombros, manos, muñeca y hombros, rigidez matinal de 1 hora y dificultad a la deambulación, ¿no? El tratamiento fue de metotrexato de 15 miligramos por semana vía oral y tuvo una mejoría parcial, ¿no? Ya en marzo del 2018 al 2019, eh, la paciente tuvo poca adherencia al tratamiento con episodios frecuentes de poliartralgia, ¿no? Lo cual se automedicó con dexametasona y con diclofenaco, al cual no refiere dosis, cada 2 a 4 días, ¿no? Ya en marzo del 2020 tiene una discontinuación en el tratamiento. El 1 de junio del 2020 acude al centro médico de Leoncio Prado y presenta poliartralgias inflamatorias con rigidez matinal de 1 hora y leve dificultad también a la deambulación. Se le hacen los exámenes de laboratorio respectivos, ¿no? Y le hacen también un tratamiento con dexametasona, diclofenaco y indometacina, en el cual refiere una mejoría parcial, ¿no? Bien. Acá, por ejemplo, le hacen factor reumatoide, que sale positivo, bien, en los exámenes de laboratorio. Bien, en el cuanto a lo que es el 30 de junio del 2020, nuevamente acude al mismo centro, donde persiste el dolor en las articulaciones de las manos, la cual lo tratan con prednisona de 10 miligramos por día y diclofenaco con dexametasona 4 miligramos intramuscular por 2 días, con remisión parcial de la clínica, ¿no? Luego, el 21 de septiembre del 2020, acude ya a emergencias y refiere poliartritis de manos, muñeca y codos, en el cual se le hacen exámenes auxiliares, los exámenes auxiliares respectivos, y en el examen físico notan lo que es la fascia cuchignoide, ¿no? Número de articulaciones tumefactas fue de 7 a 28 y número de articulaciones dolorosas 12 sobre 28. Hubo también tobillos con sinovitis bilaterales, ¿no? El tratamiento se le hizo una mini pulso de metrotexat, metilprednisolona, creo que es, ¿sí, no? Ya. De 125 miligramos por 3 días y prednisona de 10 miligramos por día. El 26 de octubre de 2020 acude al hospital nuevamente, en el cual presenta un absceso en la región del coxis. Metilprednisolona. Metilprednisolona, sí, sí. Ya, gracias, doctora. Bueno, se le hace los exámenes de laboratorio respectivos, en el cual se determina no fue patológico y se realiza también un drenaje de absceso, ¿no? En el cual se le refiere un tratamiento con ceftriaxona de 2 gramos por día por 5 días y clindamicina de 300 miligramos por 8 horas vía oral por 5 días. Luego, el 3 de noviembre del 2020, nuevamente acude al mismo centro, en el cual refiere poliartralgias de gran intensidad, ya se presenta oliguria, lesiones pruriginosas en todo el cuerpo, en el cual en el examen físico hay edema de miembros inferiores, ¿no? Una cruz sobre 3,
Y en los exámenes de laboratorio también se les realizan, en el cual aquí vemos que la hemoglobina glicosilada está pues bien elevada, ¿no? 12.5. Bueno, también se le hacen los respectivos análisis de hormonas T4 y TSH, ¿no? Que al parecer creo que están bajas también. En el tratamiento, prednisona de 5 miligramos por día y furosemida de una tableta por 24 horas. Ya en el 12 de diciembre de 2020, refiere también poliartralgias inflamatorias, se le hace una radiografía de columna, ¿no? En el cual nota una fractura por aplastamiento en vértebra dorsal. Luego, el 28 de diciembre del 2020, en la zona, bueno, acude a emergencias nuevamente, en el cual establecen una poliartralgias inflamatorias en manos, rodillas y codos de una semana de evolución. Acá se le hace el examen de prueba rápida de COVID, ¿no? En el cual sale positivo, en el cual pasa hospitalización. Y el examen físico se le hace, bueno, acá dice número de articulaciones tumefactas de 4 y número de articulaciones dolorosas fueron 8. En el examen de laboratorio se le hacen también los respectivos exámenes, en el cual encuentran aquí el anticuerpo contra las proteínas citrulinadas de 5.11 y el tratamiento fue de sulfasalicina, ¿no? De 500 miligramos por 12 horas. Ya el 13 de enero del 2021 acude al reumatólogo, en el cual ya la prueba molecular con COVID ya sale negativa, y acude al reumatólogo para poder manejar lo que es la artritis reumatoide activa. Actualmente la paciente refiere poliartralgias de manos, muñecas, hombros y rodillas, dificultad para la deambulación, presenta también orinas espumosas, prurito, disminución del apetito y malestar general. Lo que niega es fiebre, tos, disnea, dolor abdominal, náuseas y vómitos, ¿no? En cuanto a las funciones biológicas, el apetito obviamente está disminuido, como menciona. La sed está conservada, el sueño conservado, deposiciones cada 1 o 2 días. La orina se hace espumosa de 1.5 litros por día y el peso está conservado. En cuanto a lo que son las funciones vitales en el examen físico, presión arterial de 120/70, frecuencia cardíaca 78 por minuto, frecuencia respiratoria de 18, temperatura normal de 36.4, el peso 61 kilos, talla 1.45 centímetros, 1,45 m, perdón, y el índice de masa corporal 29 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Cual refiere un sobrepeso. En el examen general también bueno, lo más importante aquí en el aspecto general, ¿no? Hay un adecuado, regular estado de general, hidratación y de nutrición. La fase escuchinoide, regular estado de higiene y colaborador al interrogatorio. En el examen de tejido celular subcutáneo hay un aumento de predominio de ese tejido a nivel abdominal, ¿no? En el examen periférico lo que se realiza es, por ejemplo, en las partes de las manos, hay un puño bilateral en el 40% bilateral, perdón. Hay dolor en la parte de los metacarpos falángicos derechos del primero, tercero y cuarto, quinto. Y en la parte izquierda el primero, el segundo y el tercero. En la parte de las interfalángicas proximales derechas, el tercero y el cuarto, y en la izquierda el segundo y el cuarto. Hay sinovitis también en metacarpos falángicas del primer y cuarto dedo derecho y el izquierdo, primero y segundo. También interfalángicas proximales derechas del tercero y el izquierdo del cuarto dedo, ¿no? También en las metacarpofalángicas derechas hay una flexión de 45 grados y extensión de 0 grados, al igual que en la parte izquierda. En la parte de la muñeca, en la parte derecha hay dolor, sinovitis, de tipo bilateral, hay flexión de 50 grados, extensión de 40 grados, desviación radial 10 grados, desviación cubital 30 grados, y lo mismo en la parte izquierda. Codos, en el codo derecho hay dolor positivo, dolor, perdón, pero no hay sinovitis. Flexión 135 grados, extensión 0 grados, pronación 90 grados, supinación 90 grados, y en el codo izquierdo lo mismo, ¿no? Se repite. En hombros, en la parte derecha, hay dolor, no hay sinovitis, hay flexión 90 grados, extensión 50 grados, abducción 90 grados, aducción 45 grados, rotación externa 70 grados y rotación interna 70 grados, al igual que en el hombro izquierdo, ¿no? En las caderas no hay dolor ni sinovitis, pero hay flexión de 120 grados, ¿no? Extensión de 20 grados, abducción de 45 grados, aducción 15 grados,
Rotación externa 45 grados y interna 25 grados. Igual se repite en la cadera de tipo izquierdo. En la rodilla derecha hay dolor, signo de oleada, de bostezo y de témpano negativos. Igual en la rodilla izquierda. En la parte de la rodilla derecha hay flexión 90 grados y extensión 0 grados, al igual que la rodilla izquierda. Tobillos, no hay sinovitis, no hay dolor. Flexión 10 grados, extensión 45 grados, eversión 35 grados, inversión 25 grados. Y en el tobillo izquierdo es lo mismo también, ¿no? Y en los pies, en la parte derecha, no hay dolor, no hay sinovitis, al igual que el pie izquierdo. Y los rasgos articulares son conservados, ¿no? Bien, entonces, en cuanto a lo que son los problemas del caso, bueno, los antecedentes de la paciente nos muestran que tiene una diabetes mellitus y también tiene un hipotiroidismo, ¿no? En cuanto a los signos y síntomas, vamos a ver que hay un dolor articular de tipo inflamatorio que se va a presentar en manos, muñecas, codos, hombros, y además es de tipo simétrico, ¿no? Por eso se dice que es una poliartralgias inflamatorias. Hay rigidez matinal, ¿no? Que dura entre 30 y 1 hora, menciona ¿no? el caso clínico. Hay sinovitis en tobillos de tipo simétrico también. Hay una fascia cuscinoide, hay oliguria, urinas espumosas, edema en miembros inferiores, lesiones pruriginosas, máculas también menciona, postinflamatorias. Hay hiporexia, ¿no? Y dificultad en la deambulación, ¿no? Y en cuanto a lo que son los órganos o sistemas afectados, tenemos, bueno, entre ellos el órgano de la piel, porque hay lesiones pruriginosas y máculas postinflamatorias. Y en cuanto a los sistemas, tenemos el sistema articular que está comprometido, ¿no? Lo cual hay una poliartralgia simétrica de tipo aditivas. Y en el sistema endocrino hay una fascia cuscinoide, hipotiroidismo y diabetes mellitus. Y en la parte renal, hay una oliguria, orinas espumosas y un edema, ¿no? Bueno, esa sería mi parte. Ok, Cristian, muchas gracias. Continuamos, por favor. Sí, doctor, ahora voy a proyectar. Bien, a mí me ha tocado hablar acerca de los síndromes y luego el diagnóstico fisiopatológico. Bueno, para hablar acerca de los síndromes que tiene la paciente, aquí podemos diferenciar claramente 3 síndromes marcados. El primero de ellos y el más importante, el síndrome inflamatorio poliarticular simétrico, ¿no? Que, bueno, aquí lo que nos va a indicar este síndrome básicamente es la artritis que la paciente ha estado manifestando, ¿no? Que es bueno, producto de una inflamación, ¿no? Que lógicamente le va a causar pues dolor, ¿no? En primer lugar, la paciente menciona que la artritis se da a nivel de las interfalángicas proximales y de las metacarpofalángicas, pero vamos a ver que la artritis que manifiesta pues es una artritis aditiva, ¿no? Posteriormente se van a añadir las muñecas, los hombros, los codos, al final los tobillos. eh, y actualmente, o sea, esto fue en un principio, ¿no? Pero al momento del relato cronológico de la historia actual, pues la artritis que mantiene es la de manos, muñecas, hombros y rodillas, ¿no? Entonces vamos a tener poliarticular, bueno, podemos ver que son múltiples las articulaciones afectadas, que va a ser simétrico, ¿no? Es decir, que va a ser de manera bilateral, ¿no? Y bueno, aditivas decíamos porque sí, han ido añadiendo cada vez más articulaciones afectadas. Y además, algo importante que añadir es de que la paciente manifiesta una rigidez matutina de 1 hora aproximadamente. Bien, ahora también la paciente manifiesta, se puede distinguir en la paciente un síndrome cuscinoide. Esto porque, bueno, en el examen físico se evidencia la fascia cushingoide que tiene la paciente, ¿no? Que podemos ver la cara en media luna y también la grasa acumulada, o sea, de maneras centrípeta, ¿no? Además, bueno, sabemos que la paciente es diabética, ¿no? Pero definitivamente
el síndrome congenicoide le va a predisponer a tener una glucosa más elevada, ¿no? O sea, va a descontrolar la diabetes que ella ya tiene. Además tenemos un dato de la historia clínica que apoya este síndrome, ¿no? Que es la medicación con corticoides que la paciente tiene, que al parecer no ha estado bien regulada. Ahora, bueno, podemos decir también que la paciente tiene un síndrome glomerular renal. Eso, bueno, en un principio la paciente ya manifestó con anterioridad orinas espumosas, incluso llegando a oliguria y edemas, ¿no? Eh, no, pero actualmente, o sea, la paciente tenía un volumen de orina normal, así que como manifestación actual, pues solo he dejado las orinas espumosas, ¿no? Que igual es un signo de afectación glomerular. Lo que está en azul es lo que tiene actualmente la paciente. Bien. En cuanto al diagnóstico, la paciente tiene un diagnóstico de artritis reumatoide, ¿no? Como características, o sea, que nos indican que es justamente esa afectación, pues teníamos la poliartritis, ¿no? Que va a ser simétrica, aditiva, y la rigidez matutina aproximadamente, o sea, de 30 minutos, más de una hora, ¿no? Y bueno, sabemos que la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune, ¿no? Que me va a predisponer a una inflamación crónica. Esta inflamación crónica pues va a afectar principalmente a las articulaciones. Si bien es cierto, la inflamación puede afectar a a nivel de muchos sistemas, muchos órganos. En el caso de la artritis reumatoide, el lugar de afectación más importante pues es justamente en las articulaciones, ¿no? Donde pues, se va a presentar una sinovitis inflamatoria, proliferativa, no supurativa, ¿no? Entonces, estas son las manifestaciones clínicas que tiene, que se manifiestan normalmente en una artritis, ¿no? Podemos tener síntomas generales como la astenia, la anorexia, el dolor osteomuscular, generalizado, la afectación articular, por supuesto. Las articulaciones más afectadas pues, son las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales, pero esas no son las únicas, ¿no? En este cuadro de aquí podemos ver de acuerdo a los colores qué articulaciones son afectadas con mayor frecuencia. De rojo, pues tenemos justamente las que mencionábamos que sí tiene la paciente y pues también las articulaciones de los pies. Pero bueno, en el caso de la paciente ya también tenía otras articulaciones afectadas, ¿no? Como las rodillas, los hombros y también los codos. Bueno, la rigidez matutina también es característica de la artritis reumatoide, tumefacción, dolor, rubor, obviamente por la inflamación, ¿no? Y bueno, y también una afectación extraarticular puede ser los nódulos subcutáneos reumatoides. En el caso de esta paciente, pues lo que ella manifiesta aquí pues es la anorexia, tenía el apetito disminuido, el dolor osteomuscular, la afectación articular y pues la rigidez matutina. Aquí podemos ver un resumen acerca de lo que es el mecanismo fisiopatológico que tiene la artritis reumatoide. Para empezar tenemos parte desde la una etiopatogenia, ¿no? Tenemos factores genéticos y factores ambientales que me van a predisponer a poder desarrollar una artritis reumatoide, ¿no? En este caso, entre los factores genéticos tenemos principalmente estos dos genes, el HLA-DR tipo 1 y el HLA-DR tipo 4, eh, que si se juntan con factores ambientales como puede ser, por ejemplo, el ser fumador y algunas infecciones, o sea, la presencia de algunos virus o bacterias, ¿no? Que pueden desencadenar todos los mecanismos inflamatorios que conlleva, ¿no? Lo que va a caracterizar pues, a la artritis reumatoide es una activación desregulada de los linfocitos. O sea, no va a tener una respuesta acorde con lo que debería ser, ¿no? Eh, Aquí, por ejemplo, un mecanismo muy común que ocurre es el proceso de citrulización, ¿no? En la que la arginina, que es un aminoácido, pasa a ser la citrulina, ¿no? Y el organismo ya no lo va a reconocer como propio, ¿no? Y va a producir, pues, justamente anticuerpos.
Entonces, cuando mencionamos la activación desregulada de los linfocitos, a partir de un linfocito T helper, pues va a activar principalmente a estos tres, ¿no? Pero se habla más del linfocito T helper 17 y T helper 1. Eh, el T helper 17 me va a activar a la interleucina 17, que se va a encargar del reclutamiento de células proinflamatorias, ¿no? Esto es muy importante. Y en cuanto al T helper 1, principalmente vamos a tener al interferón gamma. Em, Aquí este lo que va a hacer es justamente va, va a causar una activación completa del macrófago, ¿no? En general, los tres en conjuntos, lo que va a activar más pues son las células B y el macrófago, ¿no? Que va a causar el resto de cadenas inflamatorias que vamos a revisar ahorita en un rato, ¿no? Como podemos ver aquí tenemos pues una articulación para revisar las estructuras, ¿no? Tenemos pues al periósteo, la cavidad articular, a la membrana sinovial, a la cápsula articular. Entonces, como podemos ver aquí eh, va a estar bastante vascularizado, ¿no? O sea, esto es una articulación normal, ¿no? De por sí hay vascularización. Aquí también van a haber células que se van a encargar de producir este líquido sinovial. Va a haber bueno, pues el cartílago con una buena constitución. Pero, y si vemos acá, esta ya es una articulación con una lesión articular, ¿no? En el caso de la artritis reumatoide, pues va a haber una membrana sinovial inflamada, ¿no? Algo que se puede conocer como paño sinovial, que se va a dar justamente a partir de la membrana, pues, inflamada, ¿no? También va a haber una inflamación a nivel de la cápsula articular y el cartílago puede estar erosionado, ¿no? Incluso en condiciones crónicas muy prolongadas, el cartílago se puede llegar a erosionar por completo y también hay um, una erosión también a nivel óseo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y el proceso inflamatorio crónico me va a predisponer a una neovascularización. Y esto, si bien es cierto, o sea, la inflamación me predispone a la neovascularización y esta neovascularización, esta angiogénesis, pues va a causar que más células inflamatorias puedan seguir llegando, ¿no? Van a seguir llegando las células inflamatorias que pues van a seguir continuando todo el proceso, ¿no? El reclutamiento de células inflamatorias que hablábamos por aquí, va a haber una mayor proliferación de células sinoviales, la activación de osteoclastos, ¿no? Para que me van a remodelar también eh, el hueso, también va a haber y también se menciona una producción, un aumento de la producción de proteasas. Um, Bueno, aquí podemos ver también las reacciones en cadenas que se pueden dar, ¿no? Como podemos ver aquí, bueno, la célula presentadora del antígeno, vamos a tener una respuesta desregulada, o sea, de los linfocitos T, que me van a activar a linfocitos B, ¿no? Estas me van a activar a los plasmocitos, ¿no? Que justamente estos solo van a producir más autoanticuerpos. Eh, También el linfocito T me va a predisponer una activación del macrófago y pues el macrófago también pues va a ir a los condrocitos, a los osteoclastos. Como podemos ver acá hay toda una cadena de reacciones muy concatenada. Bueno, ahora para la cuarta pregunta, sustente clínicamente su diagnóstico y el diagnóstico diferenciales. Ah, bueno, clínicamente aquí ya hemos hablado del diagnóstico de la artritis reumatoide, ¿no? Y de las características clínicas que esa puede tener. En cuanto a los diagnósticos diferenciales que podemos manifestar para la artritis reumatoide, eh, pues tenemos en primer lugar la artrosis,
y el lupus eritematoso sistémico, ¿no? El síndrome de Cushing, en realidad, este puede estar aún presente, pero más como un síndrome superpuesto al mal control farmacológico que ha tenido la paciente, ¿no? Entonces, este de igual manera puede presentarse. Ahora, para poder diferenciar la artrosis y el lupus eritematoso sistémico de esta paciente, eh, ¿qué cosas tenemos en común y qué cosas va a diferir, ¿no? Pues en el caso de la artrosis, aquí tenemos este cuadro en el que podemos ver más o menos las diferencias que se puede dar entre la artrosis y la artritis, ¿no? Aquí he puesto en un recuadro en rojo entre las manifestaciones de la paciente, o sea, principalmente en ella, qué es lo que difiere, ¿no? Tenemos una edad habitual de presentación, ¿no? Le recordemos que la artrosis es generalmente una enfermedad, una patología degenerativa, ¿no? Que se da en adultos mayores. Si bien es cierto, la paciente actualmente tiene 48 años, creo. Ella ya viene presentando el cuadro desde hace unos años atrás. Igual no es una paciente totalmente joven, pero aún no se esperaría encontrar un caso de artrosis, aún más cuando pues la paciente no ha tenido una ocupación, su ocupación era ser ayudante de cocina, entonces, por ejemplo, hay algunas ocupaciones que requieran algún mayor desgaste de las articulaciones, quizás podríamos pensar con una mayor inclinación a una artrosis, ¿no? Eh, Bueno, también el dolor articular presentado se puede dar de manera distinta, ¿no? Aquí el dolor articular puede ser mono o oligoarticular y estas, pues, se dan de maneras asimétricas, ¿no? Eh, También el tiempo de dolor, o sea, la presentación es un poco diferente, ¿no? En este caso de la artrosis, el dolor cómo se va a dar, ¿no? El dolor se va a incrementar con el movimiento y va a mejorar con el reposo. También hablamos, en el caso de la artritis, aquí mencionábamos, ¿no? Una artritis simétrica, bilateral, que generalmente se da a nivel de las manos, ¿no? Pero también esa tiene múltiples presentaciones, ¿no? Que estas van a ser poliarticulares, y también de manera aditiva, ¿no? Que como ha presentado la paciente. Bueno, a la hora de la paciente no se mencionaba un horario en específico. En el caso de la inflamación, si bien es cierto, la artrosis presenta un nivel de inflamación, este nivel de inflamación es totalmente mínimo, no comparado con la artritis, ¿no? Que es una enfermedad netamente inflamatoria. En el caso de la rigidez articular, la artrosis, bueno, acá dice que no se presenta, pero la artrosis se puede presentar una rigidez articular matutina, generalmente menor a una hora, media hora aproximadamente, ¿no? En el caso de la artritis va a llevar una hora más incluso, ¿no? Como tiene nuestra paciente. Eh, bueno, y en el caso del lupus eritematoso sistémico, pues ya conocemos al lupus, ¿no? El lupus también es una enfermedad sistémica y, y tiene múltiples manifestaciones clínicas, ¿no? Y entre ellas vamos a encontrar la artritis, ¿no? Es decir, que la artritis va a ser una de muchas manifestaciones. Y generalmente, eh, pues estas se van a presentar de, de manera un poco distinta, ¿no? Por ejemplo, acá puse articulaciones primarias afectadas diferentes, ¿no? En el caso del lupus, quizás tenemos las articulaciones de las manos, rodillas y algo, la columna, ¿no? En el caso de la artritis, si se llegase a afectar la columna, que no es muy frecuente, se afecta solamente la columna cervical. eh, a diferencia pues, del lupus, ¿no? Y que del lupus va a ser eh, una artritis no destructiva, ¿no? A diferencia de la artritis. En este caso, pues para poder diferenciarlo, quizás necesitaríamos también este análisis de laboratorio, ¿no? No se mencionaban, eh, por ejemplo, eh, un laboratorio para detectar anticuerpos, anticuerpos antinucleares, los ANA o incluso algunos más específicos, ¿no? Pero bueno, como podemos ver, las manifestaciones pueden ser un poco diferentes, ¿no? Eh, y bueno, eso era todo, doctora. Sí, recuerden que en la artritis se afecta sobre todo interfalángicas proximales, a diferencia de la artrosis que se afectan más articulaciones interfalángicas distales.
Las deformidades que se pueden ver a nivel de artrosis, como por ejemplo los nódulos de Everden, que no se presentan en artritis reumatoide, los de Bouchard también, que se presentan a nivel de las interfalángicas proximales. O sea, las diferencias tienen que incluir también diferencias clínicas en cuanto al examen físico, en cuanto al dolor. El dolor también puede ser inflamatorio en artrosis, pero sobre todo es un dolor tipo mecánico, es decir, aquel que se presenta más en la actividad. En cambio, en artritis reumatoide el dolor tiene un patrón predominantemente inflamatorio, es decir, se presenta sobre todo al reposo. Recuerden que sus diferenciales deben de partir del síndrome más importante, que en este caso sería el síndrome inflamatorio poliarticular. Por lo tanto, como que Cushing se aleja un poco. Si bien es cierto, la artrosis sí puede producir un síndrome inflamatorio poliarticular, el lupus también puede producir un síndrome inflamatorio poliarticular. El Cushing no estoy tan segura de que lo produzca, pero si lo produce tienen que sustentarlo. Y recuerden que son al menos 3. ¿Okay? Muy bien, Ana, gracias. Continuamos, por favor. Sí, doctora, buenas tardes. Buenos días. Voy a proyectar mi diapositiva. Buenos días. Ya. Bueno, continuando con las preguntas del caso clínico, a mí me corresponde acerca del plan de trabajo y también los criterios diagnósticos, ¿no? Bueno, en el caso del plan de trabajo, en primer lugar están las pruebas inmunológicas, ¿no? Ya que, bueno, está en este caso el factor reumatoideo que, claro, en este caso la paciente ya ha dado positividad, pero cuando lo incluimos como pruebas inmunológicas, ¿no? De esto sabemos que generalmente el tipo de anticuerpo detectado es el IgM, que se puede encontrar en más de el 2/3 de pacientes con positividad del factor reumatoideo con artritis reumatoide. Y digamos que lo importante, además de esta, en cuanto a darnos como tal de que este paciente está cursando con una artritis reumatoide, es el pronóstico también que nos brindan, ¿no? Por ejemplo, si encontramos valores altos del factor reumatoideo, eso nos indica que está en una artritis reumatoide bastante activa, ¿no? Que por un lado nos da manifestaciones más graves también, como por ejemplo extraarticulares, ¿no? Digamos a nivel renal, pulmonar, cardíaco, entre otros. Y bueno, a veces el cardíaco es mayor causa de mortalidad también en estos pacientes, ¿no? Bueno, también se encuentran los anticuerpos anticitrulinados, que estos, bueno, también nos dan una sensibilidad de 80% como el factor reumatoideo, sin embargo son más específicos, ¿no? El 98%. Bueno, esta diferencia del factor reumatoideo nos puede indicar, nos puede dar un diagnóstico precoz de la artritis reumatoide y también tiene un valor pronóstico, ¿no? En el caso de los anticuerpos ANA, esto podemos encontrarlos positivos en estos pacientes sin que necesariamente además tengan de forma concomitante un lupus, ¿no? En este caso se pueden encontrar también a títulos bajos. En el caso del laboratorio es importante el hemograma completo, solicitar un hemograma completo, ya que en el caso clínico no se resalta con la hemoglobina que esté cursando con una anemia, ¿no? Pero al ser esta enfermedad de larga data, es tipo crónica, frecuentemente pueden también cursar con una anemia normocítica normocrónica, que son las de tipo, bueno, anemias de tipo crónica, ¿no? Y en el caso de que podemos encontrar también leucocitosis, trombocitosis o eosinofilia, también nos pueden indicar que es una artritis reumatoide muy activa. Bueno, también los marcadores de inflamación que son importantes, sin embargo, no son específicos, ¿no? Donde aquí encontramos para evaluar el BCG, el PCR, aptoglobina, alfa-globina. Con respecto al líquido sinovial, mediante la artrocentesis, como vamos a encontrar este líquido, en estos casos sería turbio, viscoso, con predominio de polimorfonucleares. Sin embargo, la utilidad
en este caso, cuando digamos ya está, existe una confirmación, bueno, básicamente evaluar el líquido sinovial mediante la electrocentesis nos ayuda a diferenciarlo con artropatías, ¿no? Bueno, también se menciona en el caso que la paciente tiene síntomas y signos como la oliguria, también se menciona la proteinuria, y agregando que, como también mencionó mi compañera, que ha habido un periodo en el cual este paciente se ha automedicado, ¿no? Que por lo que se menciona es más de un año. Entonces es importante evaluar en este caso la función renal, ya que el hecho de que este paciente también haya estado consumiendo tanto corticoides como AINES de forma automedicada, o sea, sin algún control, también nos puede llevar a estas manifestaciones extraarticulares a nivel renal, ¿no? Y bueno, también se puede incluir sedimento urinario y la proteína de 24 horas, ¿no? También por los signos que ha estado presentando. Bueno, con respecto a los estudios de imagen, en el caso de la radiografía simple es, digamos que el primero que se puede solicitar. Lo que podemos encontrar en este caso es el patrón característico con afectación articular que debe ser simétrica. Para esto, las radiografías que se soliciten deben solicitarse bueno, bilateral, ¿no? Si, digamos, es de manos, debe ser de ambas manos, ¿no? Para comparar también el grado de la afectación que se está dando. Podemos encontrar, por ejemplo, patrones como la osteopenia yuxarticular, que se ven como en banda. También pérdida del cartílago articular, que como se describe es como pinzamiento articular, y las erosiones óseas subcondrales, ¿no? Que como se ha mencionado, estas deben ser simétricas. Bueno, con respecto a la ecografía, esta, a diferencia de la radiografía simple, nos puede dar un diagnóstico también precoz antes de, digamos, de que la destrucción sea como más avanzada, ¿no? Que lo cual vamos a detectarlo con la radiografía simple. Y como se menciona, hay una mayor sensibilidad para detectar erosiones. El caso de la resonancia magnética, esto, bueno, también digamos que nos permite visualizar una detección precoz en cuanto a erosiones y lesiones óseas. Sin embargo, estas no, o sea, tampoco es que, digamos, se solicita de forma regular, ¿no? A menos que si es que existe, digamos, alguna duda como para diferenciarlo de otras patologías, ¿no? En este caso se podría solicitar, pero no, digamos que no estaría dentro del plan de trabajo, no por eso señala específicamente una radiografía simple. Bueno, aquí también se puede visualizar la sinovitis, tendinopatías o rupturas tendinosas, ¿no? Y a nivel endocrinológico se menciona la fase de luna llena, ¿no? Que esto podría, bueno, esto es característico del síndrome de Cushing, que también va de acuerdo con este consumo descontrolado que ha dado de corticoides, ¿no? Es por eso que para determinarlo se puede evaluar tanto CTH como cortisol, en este caso lo encontraríamos suprimidos, ¿no? Y al ser una paciente diabética también sería importante controlar en cuanto a sus niveles de glucosa con hemoglobina glicosilada, ¿no? Y bueno, esta es una imagen referencial de cómo se podría visualizar en el caso de flechas amarillas que corresponden a lesiones articulares y las flechas rojas que corresponden a osteopenia en banda, ¿no? Que sería digamos, un ejemplo de cómo se podrían observar, ¿no? Y con respecto a los criterios diagnósticos, este es el más reciente, que es del año 2010, en los cuales se evalúa el número de articulaciones que están afectadas, que van desde grandes hasta más de 10 pequeñas. En el caso de la paciente, el número de articulaciones afectadas es de 8, que se menciona, por ejemplo, en manos, en muñeca, hombro, codo. También se mencionó en
en rodilla y tobillo. Y bueno, ¿no? Esto estaría dentro del número de 4 articulaciones, bueno, pequeñas o también considerando las grandes, ¿no? Que le da un puntaje de 3. Bueno, con respecto al criterio serológico, en este caso se determina que el factor reumatoideo es positivo, no se determina si es alto o bajo, y el anticitrulinado no se refiere. Así que en cualquiera de los casos, en caso de que sea solo el factor reumatoideo positivo bajo o el anticitrulinado positivo bajo, este debe ser menos de 3 veces el normal. Y en el caso del alto, más de 3 veces el normal, ¿no? Que le da un puntaje de 2 y 3. El caso de lactantes espaciagudas sí se determina tanto el PCR como el BCG, en este caso el PCR es anormal, va a ser como uno de ellos, ¿no? Elevados, que le da un puntaje de 1, y la duración de los síntomas que sea mayor o igual a 6 semanas, que también cumple con este criterio, le da un punto, ¿no? Entonces, sumando estos 3 puntos con un punto y un punto que le dan 5 puntos, si fuese el caso de positivos bajos, sería un total de 7 puntos, y positivos altos, un total de 8 puntos, y en ambos casos igualmente estaría cumpliendo con el criterio de diagnóstico, ya que se necesita una puntuación mayor a 6, ¿no? Además de esto, es importante que presente al menos una articulación con sinovitis clínica, o sea, que también se menciona porque están inflamadas, y que no hay otra, digamos, alguna otra causa que esté explicando esta inflamación, ¿no? Corresponden a los del 87, que bueno, son antiguos. Sin embargo, bueno, aquí básicamente se menciona que debe cumplir con 4 de los 7 criterios y también deben durar al menos 6 semanas. Y en este caso también está la rigidez matutina de al menos 1 hora que se menciona, artritis, que en este caso son 8, en este caso también se refiere que debe ser en manos, o en caso de muñecas, metacarpofalangias, que también se menciona, y en este caso también que estas deben ser simétricas, ¿no? Que digamos también está cumpliendo con estos valores. Y bueno, eso sería todo. Ok, muchas gracias. Continuamos, por favor. Doctora, buenos días. Me toca a mí. Un ratito, por favor. Ok. Ya se puede observar, ¿no, doctora? Sí, ya se ve. Ya, bueno, continuando con las exposiciones, yo les voy a hablar más o menos sobre los procedimientos diagnósticos y terapéuticos y el uso racional de los medicamentos terapéuticos, ¿no? En el caso clínico que se presentó el día de hoy, que es artritis reumatoide, ¿no? Para esto, en cuanto a procedimientos médicos y terapéuticos, tenemos a lo que es, bueno, para ayuda diagnóstica, las imágenes y laboratorio. En imágenes tenemos a lo que es radiografía, ecografía, resonancia magnética. En laboratorio, bueno, pruebas generales, inmunológicas y anatomopatológicas, ¿no? De acá yo lo voy a mencionar brevemente porque ya mi compañera Melissa lo ha explicado, ha ampliado en su exposición. Bueno, en estudio de imágenes tenemos a lo que es la radiografía simple, y acá lo que vamos a encontrar son tumefacciones de partes blandas, inicialmente como en la mayoría de las artropatías. Y en la parte que es ya enfermedad avanzada, encontraríamos lo que son afectaciones articulares simétricas, osteopenia yuxtaarticular,
pérdida de cartílago articular y erosiones óseas, ¿no?, de las condrales. Bueno, también tenemos acá lo que es la ecografía articular. Esta ecografía puede valorar lo que es el grado de la sinovitis. Acá se puede visualizar lo que son los derrames y va a tener una mayor sensibilidad que la radiografía, ¿no?, sobre todo para detectar erosiones precozmente. Y por último tenemos lo que es la resonancia magnética, que acá se va a detectar erosiones precozmente, aunque no suele usarse en diagnóstico, salvo si es que existen algunas dudas, ¿no? Igualmente va a ser útil para detectar lo que es sinovitis, tendinopatías y rupturas tendinosas. En cuanto a pruebas de laboratorio, tenemos a lo que es el factor reumatoideo. Los factores reumatoideos van a ser anticuerpos que van a reaccionar con la porción fragmentada de cristalizada, creo, de la inmunoglobulina G, pero generalmente el tipo de anticuerpos detectado va a ser la inmunoglobulina M, ¿no? Va a tener una mayor sensibilidad, pero una menor especificidad, ¿no? En cambio, los anticuerpos antipeptídicos cíclico citrulinado, que es el anti-CPP, va a tener una sensibilidad similar a lo que es el factor reumatoideo en un 80% y una mayor especificidad también en un 98%, ¿no? Esto va a ser útil en un diagnóstico precoz de artritis reumatoidea. Luego tenemos a los reactantes de fase aguda. Acá están lo que es el PCR y la velocidad de sedimentación glomerular. Estos van a ser elevados y bueno, al ser elevados, bueno, va a estar relacionados a lo que es con la actividad de la enfermedad, ¿no? Y por último, al líquido sinovial, va a ser inflamatorio y va a ser útil para el diagnóstico diferencial con otras artropatías, ¿no?, especialmente con la artritis séptica. Por último, tenemos, bueno, la última pregunta que me tocó, la justificación del uso racional de los... Javi. Ya, doctora, disculpe. Bueno, en la última pregunta, en justificación del uso racional de sus medicamentos terapéuticos, acá tenemos a lo que es los tratamientos farmacológicos. Tenemos primero a los analgésicos y AINES. Estos se van a usar para disminuir la inflamación y el dolor, más no alteran el curso de la enfermedad, ¿no? Y bueno, se va a usar como apoyo de los fármacos modificadores de la enfermedad. Acá tenemos a lo que es el paracetamol, el ibuprofeno, naproxeno, la indometacina, ¿no? Luego también están los corticoides, que también su uso es antiinflamatorio. Se van a usar a dosis bajas y también como apoyo de los fármacos modificadores de la enfermedad, ¿no? Acá tenemos a lo que es la prednisona. No se usa más de 7.5 al día, me parece, que había visto. La metilprednisolona y la triamcinolona, ¿no? Que va a ser el que se va a usar como infiltraciones locales intraarticulares, ¿no? Si es que se va a necesitar disminuir rápidamente el proceso inflamatorio de una articulación. Ay, no avanza. Ya, y por último tenemos a lo que son los fármacos modificadores de la enfermedad. Estos se van a clasificar en lo que son sintéticos tradicionales y los biológicos, ¿no? En los sintéticos o tradicionales tenemos a lo que es el metotrexato. Va a ser el fármaco de elección para la artritis reumatoide. Va a tener una dosis semanal de 7.5 a 25 miligramos. Bueno, se le considera como fármaco de elección para el tratamiento de la artritis reumatoide debido a que va a tener una buena eficacia y también una buena tolerancia, ¿no? También se va a usar esto en simultáneo con ácido fólico o folínico para que disminuyan algunos efectos adversos que tiene, ¿no? Luego tenemos a lo que es la sulfasalacina.
que también va a ser un fármaco eficaz, aunque con frecuencia se va a presentar, va a presentar lo que es una intolerancia gastrointestinal. Este se va a usar más que todo en combinación con otros medicamentos, como el metotrexato, y fundamentalmente también con la hidroxicloroquina, ¿no? Este es de los pocos fármacos que se puede utilizar sin mucho riesgo durante el embarazo, ¿no? También está la leflunomida, que se puede usar sola o también en combinación con el metotrexato. Y por último, bueno, la hidroxicloroquina, ¿no? Que también se usa en terapia combinada con el metotrexato o de preferencia con la sulfasalazina. Está un ratito. Ya, luego tenemos a los fármacos modificadores de la enfermedad que son biológicos. Estos van a ser sustancias dirigidas contra las citocinas y otras moléculas implicadas en la enfermedad de la artritis reumatoide, ¿no? Y han demostrado lo que es eficacia en pacientes en los que la terapia convencional, o sea, con los fármacos sintéticos, no ha sido efectiva, ¿no? Aquí tenemos a lo que son los fármacos factor de tumoración. Ay, se me fue el nombre, doctor, disculpe. Anti-TNF alfa. TNF es factor de necrosis tumoral. Ahí está, factor de necrosis tumoral. Los fármacos antifactores de necrosis tumorales. Acá tenemos a lo que son la infliximab, que es un anticuerpo monoclonal quimérico. Tenemos a la adalimumab, la certolizumab y golimumab, que son anticuerpos humanos, y la etanercept, que es una proteína, ¿no? También encontramos a los anti-CD20 como la rituximab, los anti-interleuquina 1, acá tenemos a la anakinra, y la anti-interleuquina 6 como la tocilizumab y sarilumab, ¿no? Como mencioné, ya estos fármacos se van a usar cuando ya los fármacos de modificadores de enfermedad sintéticos no den resultado, ¿no? Por último, tengo acá un cuadrito del manejo de la artritis reumatoide. Bueno, como ya les mencioné, de elección tenemos a lo que es el metotrexato, asociados a los corticoides o a los AINES, en dosis bajas durante los 6 primeros meses, ¿no? Si esto no da respuesta o no da resultado, bueno, se va a pasar a tener una terapia combinada, ¿no? Y si al tener una etapa combinada una terapia combinada no hay reacción o no hay una respuesta suficiente para controlar la artritis reumatoide, bueno, se va a pasar a lo que son los de segunda elección, los fármacos modificadores de enfermedad biológicos, ¿no? Eso sería todo, doctora. Ok, recuerden que el factor reumatoide no es un análisis que se use de seguimiento del paciente. Se utiliza para diagnóstico y, como bien lo indicó uno de los expositores, como pronóstico. Igual que el anti-CCP, pero de seguimiento siempre son los reactantes de fase aguda, BCG y PCR, los que se utilizan para seguir al paciente. Y con respecto al tratamiento, como bien indicado su compañera, el tratamiento de elección hasta ahora sigue siendo el metotrexate. Inicialmente se puede dar en monodosis, igual se tiene que seguir el paciente estrechamente. Si es que no hay respuesta, se le puede dar chance con terapias combinadas con otros DIMAs, metotrexate más sulfasalazina o metotrexate más sulfa-hidroxicloroquina o metotrexate más leflunomida. Esta última combinación, metotrexate y leflunomida, ha demostrado ser muy potente, quizás con una potencia similar a los biológicos. También se le da espacio al paciente para que haya una respuesta en 3 meses, y si es que falla, debería ir a biológicos, ¿no? Que son los que ya señaló también Yomira. Los primeros de elección también son anti-TNFs o inhibidores de factor de necrosis tumoral. En la guía de salud tenemos ahora como primera opción el infliximab, pero hay varios, ¿no? El etanercept, el adalimumab, etc. Con eso se puede mantener. Si es que hay falla, se puede rotar a otro anti-TNF
Y si es que nuevamente hay falla, hay otras opciones terapéuticas como los anti-CD20 o rituximab o los otros medicamentos como el tofacitinib, que también ha entrado dentro de las guías terapéuticas actuales. Muy bien, continuamos. Muy bien, doctora. Me tocaría a mí con las últimas dos preguntas. ¿Se escucha bien? Disculpe. Sí se escucha. Ok. Entonces, ya, entonces voy a proyectar. Ya. Ya. ¿Me confirman? Ya, muy bien. La novena pregunta justifique el uso racional de medicamentos mediante su criterio farmacológico, microbiológico, de acuerdo al caso y al paciente. Ya. Muy bien. Según esto, vamos nosotros primero a ubicarnos en la patogénesis de esta respuesta inflamatoria, ¿no? De la artritis reumatoide. Para eso vamos a ver que en una primera fase, vamos a ver que lo que son, en este caso, las células presentadoras de antígenos, ¿no? En este caso el macrófago, ¿no? Uno de los ejemplos, vamos a ver que fagocitan el antígeno, ¿no? En la fase 2 vamos a ver que el antígeno ya es presentado, ¿no? Al linfocito T. Sí, a las células, sí, las células presentadoras de antígenos es presentado, y entonces en la superficie celular vamos a ver que sí, el complejo mayor de histocompatibilidad, sí, o complejo leucocitario humano, ¿no? Este complejo mayor de histocompatibilidad en la célula humana, vamos a ver que va a motivar su estimulación, ¿no? Su actividad. Entonces, el linfocito T básicamente se queda activada, ¿no? Y va a estimular la producción de linfocitos T y también las de B memoria, ¿no? Y así fomentando lo que es en la fase 3 la inflamación, ¿no? En la fase 4 ya vamos a ver que los linfocitos T activados y los macrófagos van a liberar factores, ¿no? Que fomentan la destrucción de tejidos, en este caso prostaglandinas, citoquinas, citotoxinas y la célula plasmática, principalmente anticuerpos, ¿no? Y también proteínas del complemento. Estas en la fase 4 ya van a accionar a lo que es inflamación, proliferación sinovial, destrucción del cartílago y del hueso. También van a aumentar el flujo, ¿no? sanguíneo, y causan también invasión celular del tejido sinovial y el líquido articular. Y bueno, el anticuerpo con proteínas del complemento van a ir a los polimorfos nucleares, y también esta va a segregar citotoxinas y radicales de oxígeno. Y todas ellas van a estimular a lo que es inflamación, proliferación sinovial, destrucción principalmente del cartílago y del hueso, lo que es el principal agente causal de lo que es artritis reumatoide, ¿no? Ahora, vamos a ver que el objetivo de la terapia, vamos a ver que no es curativa, ¿no? Básicamente es aliviar el dolor y las molestias, conservar la fuerza y lo que queda de la función articular, la prevención de la destrucción también del articular y las deformaciones, ¿no? También aliviar las complicaciones sistémicas y mantener también la función física, además de la educación sanitaria del paciente y quienes lo atienden, ¿no? Y vamos a ver dentro de la etapa farmacológica,
A ver. Primero, vamos a ver que en rasgos generales el tratamiento es, en primera línea, se receta ¿no? un AINE, puede ser asociado a un a veces se le asocia o no un glucocorticoide, y el segundo es el metotrexate, ¿no? Que va a ser desde el principio. Si esto es ineficaz, ¿no? Si ella sigue cursando con las complicaciones sistémicas, entonces vamos a ver que se le asocia a un FAME clásico, ¿no? Que básicamente es sí, sí, que es un medicamento, es un fármaco modificado de la enfermedad, ¿no? Entonces, y el principal o el más usado es leflunomicina, sí, leflunomida o la sulfasalazina. Aquí, luego, si surge con una eficacia, ya pasamos a la que es terapia biológica, ¿no? En cambio, en la otra contraparte también se le puede asociar una terapia biológica, ¿no? de antemano, como una factor de necrosis tumoral, una tocilizumab o abatacept o un hacking. Sí, un hacking. Y estas y si estas tienen ya ineficacia, se cambian por otro tratamiento, otro fármaco biológico, ¿no? O un hacking. Sí. Ahora, vamos a ir viendo más o menos cuáles las funciones de cada uno o a qué nivel actúa. Entonces, básicamente, farmacológicamente, vamos a ver que va a iniciar con aliviando el dolor, ¿no? Analgésico, de ahí un AINE, glucocorticoide, los fármacos modificadores de la enfermedad que pueden ser convencionales o inhibidores de la diana específica donde actúen, y los fármacos finalmente biológicos, ¿no? También recurren a la cirugía, pero eso es solamente para mejorar lo que sí es que la articulación ha empeorado demasiado, ¿no? Ahora, dentro de ello, vamos a ver que primero vamos a tratar lo que es los medicamentos que utilizan y sus reacciones adversas. Por ejemplo, ¿no? Y A hablamos de nivel los de mecanismos de acción, disculpe. sí, Recuerden que básicamente, cambiamos la 9 por mecanismos de acción. disculpe. Recuerden que cambiamos una de las preguntas por mecanismos de acción. La que está la 9, ¿no? No lo tenía entendido. Bueno, continúa, por favor. ¿Cómo? Disculpe, no lo escucho bien. Continúa, por favor. Muy bien, dentro de los fármacos modificadores de la enfermedad, vamos a ver que tenemos al FAME convencional, ¿no? Que básicamente va a iniciar, ¿no? Se inicia desde el diagnóstico, ¿no? Estos pueden ser, mejoran los síntomas, ¿no? Signos de la enfermedad, además que retrasan lo que es la progresión de la misma, ¿no? Pero su accionar es lento, oscila entre 1 y 6 meses, ¿no? Entre ellos encontramos el metotrexate, el leflunomida, la sulfasalazina, ya. Pero de ellas, el metotrexate es el que no existe contraindicaciones, es la de primera elección. Ya, ahora, pero principalmente dejan el metotrexate porque hay porque luego de un periodo de 4 a 6 semanas no se controla la toxicidad a nivel hematológico, hepático y renal. Hematológico, hepático y renal. Sin embargo, la segunda fase son estos, ¿no? Los inhibidores de células diana. Y acá están por ejemplo, ¿no? Los anti-TNF, que serían los anti que actúan a nivel de el factor de necrosis tumoral, ¿no? Y estas vienen a ser las que mencionamos acá, ¿no? La infliximab, adalimumab, etanercept,
golimumab y certolizumab. Y vamos a hacer hincapié a los que tienen una terminación característica, ¿no? Y básicamente antes de proseguir vamos a ver que los que terminan en MAP, ¿no? MAP básicamente son fármacos biológicos, ¿no? Son básicamente anticuerpos monoclonales, ¿no? Sí, los que terminan en AP. En AP son anticuerpos monoclonales, pero los que terminan en PT son proteínas de fusión, como ETA, NST, ¿no? Son proteínas de fusión. Ya, pero básicamente acá se le indica, ¿no? Para artritis reumatoide, espondiloartropatías y otras artropatías, ¿no? Y los factores, las reacciones adversas van a ser infecciones cutáneas, ¿no? Digestivas, reacción infusional, trastornos cardíacos y entre otros, ¿no? Y vamos a ver que también hay otras, ¿no? Por ejemplo, aquí a nivel de la interleuquina 6, ¿no? El tocilizumab, ¿no? Que son propias ya de la artritis reumatoide, ¿no? Y vamos a ver sus reacciones adversas como en citopenias, ¿no? Hipertransaminasemias, infecciones, hipercolesterolemia, conjuntivitis y otras reacciones. El anti-CD20, ¿no? Acá también está el rituximab, que también tiene otras infecciones, ¿no? Otras reacciones adversas digestivas, como náuseas, vómitos, ¿no? Citopenias también, y alteraciones cardiovasculares y otros trastornos cardíacos. También está la cual inhibe la señal de la coestimulación de linfocitos T, como abatacept, que básicamente son proteínas de fusión, y acá sí está indicado para lo que es también artritis reumatoide, y vemos también infecciones, ¿no? Cutáneas, también digestivas, alteraciones de pruebas hepáticas también, ¿no? También vemos anti-interleuquinas 1, anti-interleuquina 17 y anti-interleuquina 12 y 23. Y anakinra, secusimumab y ustekinumab. Y estas las reacciones adversas, ¿no? Y vamos a ver que algunos fármacos biológicos, como los principales, que sería el factor de necrosis tumoral y el anti-CD20, ¿no? Principalmente ellos están contraindicados en pacientes, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca, ¿no? Moderada o severa. Además, que distinguimos los demás, ¿no? Los que ya se mencionó. Y y bueno, sí. Y eso sería más que nada lo más resaltante de ello. Ahora pasaríamos a lo que es los criterios de interacción medicamentosa o de protección y toxicidad de órganos. En este caso, vamos a ver que, en breve resumen, ¿no? El tratamiento que se elige, en primera línea están los AINES, ¿no? Estas pueden añadirse corticoides orales a bajas dosis, ¿no? También está lo que es el metotrexato, ¿no? El faral, el fama clásico, los fármacos biológicos y los inmunosupresores, ¿no? Que el más usado es el leflunomida, ¿no? Y vamos a ver que primero el metotrexato, ¿no? Es el de elección, y eso se puede asociar a un corticoide, pero solamente en los primeros 4 a 6 meses, ¿no? Porque de ahí tiene ya complicaciones hematológicas, digestivas y renales, ¿no? Ahora, el metotrexate, de ahí vamos a ver que si hay fallo o hay una respuesta insuficiente o hay efectos adversos, como lo que vamos a ver aquí, ¿no? En este caso, alteraciones mucocutáneas, ¿no? En piel, hematológicas, depresión como de médula ósea y gastrointestinales. Por ejemplo, ¿no? Si tuviera un antipalúdico como lo que es la cloroquina o la hidroxicloroquina, hay retinopatía, maculopatía, ¿no? De ojo de buey, requiere controles oftalmológicos periódicamente, y la hidroxicloroquina es la menos tóxica, ¿no? Si hay sales de oro, por ejemplo, la aurofina, ¿no? O el aurotiomalato sódico, hay alteraciones mucocutáneas, trombocitopenia y alteraciones gastrointestinales, ¿no? También hay afección renal. Si está con la
sulfasalazina, hay gastrointestinales, ¿no? Alteraciones gastrointestinales que son las más frecuentes. Pero en el metrotexate, ¿no? Que es el antagonista del ácido fólico, puede ocasionar una alteración hematológica, como lo que es la aplasia medular, no revierte el ácido folínico o ácido fólico. También una fibrosis hepática, ¿no? Y si no da hepatitis crónica activa, también puede haber una neumonitis por hipersensibilidad u otras, ¿no? Una alteración gastrointestinal, neurológica. El leflunomida, que es el principal en lo que es o el más inmunosupresor, el más conocido, hay toxicidad hepática, teratogenia, si esta paciente está embarazada, ¿no? También por vía paterna se recomienda anticoncepción en mujer y en varón, ¿no? Ciclofosfamida, aplasia medular, disfunción gonadal, cistitis hemorrágica, ¿no? La otra vez estuvimos viendo eso, y carcinogénesis, ¿no? Además de la azatriopina, hay reacción como la leucopenia, trombocitopenia y hepatotoxicidad. Y finalmente la D, que ya está en desuso, la D penicilamina, que está en desuso, causaba síndrome nefrótica, ¿no? Ya, pero básicamente nos encontramos acá, ¿no? Si es que presentan en nuestros pacientes alguna de estas reacciones, vamos a ver que si hay riesgo, factores de riesgo de mal pronóstico, y estos factores de riesgo del mal pronóstico podríamos enumerarlas como afecciones poliarticulares, ¿no? En múltiples articulaciones, afección rápidamente de lo que es grandes articulaciones, presencia, ¿no? del factor reumatoide, ¿no? Elevación de reactantes de fase aguda como lo es el BCG o la proteína C reactiva, presencia de cambios radiológicos tempranos, o ante un retraso de haber iniciado el tratamiento, ¿no? Si presenta alguno Pero de si estos... no hay factores de riesgo, Ajá, si no ¿verdad? hay Si no hay ninguno de esos, factores. sí. Si no hay factores de los riesgos mencionados, entonces vamos a indicar un FAME, ¿no? Un fármaco, sí, vamos, lo que es un fármaco modificador de la enfermedad, ¿no? Y si no, un inmunosupresor, que sería lo que es el leflunomida o la sulfasalazina, ¿no? Entonces, pero si hay, ¿no? factores de mal pronóstico, vamos a añadir lo que es la terapia biológica o el HAC, ¿no? Y finalmente, pero si no hay, ¿no? Si no hay ningún, si no hay factores de riesgo de mal pronóstico, también puede ser otra combinación entre ambas, ¿no? El FAME o también la terapia, lo que es biológica, ¿no? En este caso con los inmunosupresores, ¿no? O la hidroxicloroquina, ¿no? Entonces, si estas siguen teniendo el paciente efectos secundarios, ¿no? Y sigue habiendo fallo y efectos adversos, entonces se va a la segunda elección, que sería ya añadir la terapia biológica, ¿no? O el cambio de la terapia biológica, porque acá sí de frente se hizo con terapia biológica, ¿no? El cambio o añadir la terapia biológica. Sí, creo que eso sería todo. Y dentro de la terapia biológica, como ya lo vimos, ¿no? Están básicamente los antifactor de necrosis tumoral, anti-CD20, ¿no? Anti-interleuquina 6, y el más conocido creo que sería las factor de necrosis tumoral, el tocilizumab, y adicional el rituximab. Y bueno, y eso sería todo. Sí. Gracias. Ok, muchas gracias. Miren, con respecto al metrotexate, no es que se da 3 o 4 meses y de ahí ya no se da. Lo que se hace son seguimientos con estos pacientes. O sea, su hemograma completo por el riesgo de que cause hepatocitopenia, su perfil hepático por el riesgo de que cause hipertrans y así. ¿Ya? No es que se da 3 meses y de ahí no se da. Se da el medicamento
y se evalúa al paciente periódicamente. Dentro de esas evaluaciones periódicas son los que se hablan de criterios de protección para el paciente, porque la única manera que ustedes detecten leucopenia, esfarinopenia o anemia es que le hagan un hemograma. Entonces, dentro del seguimiento se debe hacer hemograma, perfil hepático, una placa de tórax al menos una vez al año, por el riesgo de la neumonitis, etc. Siempre metrotexate es el medicamento de elección. Ya si falla, se pueden utilizar terapias combinadas, y si es que pese a eso falla o hay ya factores de mal pronóstico, se debería ir con un biológico, ¿no? Bueno, ¿tienen alguna duda respecto al caso? Doctora, en el caso del paciente que tiene lo que es el síndrome de Cushing, bueno, ¿no? Se supone que podría tener los glucocorticoides, ¿se seguirían dando? ¿O a baja dosis de repente? Esa es una buena pregunta. Realmente, ustedes saben que el Cushing, si es que está producido por corticoides, el corticoide de por sí no se puede eliminar de la noche a la mañana. Debería eliminarse progresivamente y poco a poco. Si es que no está recibiendo, deberíamos darle dosis bajas. Fíjense que es diferente a vasculitis y lupus. El compromiso articular es tomado como un compromiso leve o intermedio, ¿no? En artritis reumatoide no se suele dar alta dosis de glucocorticoides. Lo que pasa es que los pacientes se sienten mejor. Como se sienten mejor, simplemente lo toman, o se automedican, ¿no? Pero lo ideal es, si es que está recibiendo corticoides, disminuirlo progresivamente a la dosis mínima necesaria. Y si es que no está recibiendo, darle dosis bajas, nunca dosis altas, si es que lo necesita, ¿no? Todos estos medicamentos inmunomoduladores o inmunosupresores, como metrotexate, sulfasalazina, leflunomida, actúan como ahorradores de corticoides. O sea, nos va a permitir retirarle el corticoide sin el riesgo de que se active. Porque si ustedes le dan corticoides mejoras y lo retiran y no le dan ningún inmunomodulador que permita que el corticoide continúe haciendo su acción, simplemente se vuelve a activar, entonces pierde. La desventaja es que el metrotexate no actúa rápido, más o menos la respuesta la va dando a los 2 meses de tratamiento. Explicarles también eso a los pacientes para que tengan la paciencia de esperar y ya poco a poco ir retirando el corticoide, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Pero en el caso de esta paciente, o sea, que ya tenía eh, un síndrome de Cushing, al menos, o sea, se manifestaba de manera clínica, eh, ¿igual se le daba o se busca solo retirarlo? El problema es de que si está un curso de metilprednisolona a dosis de 125 miligramos por día y después retirarle a lo más bajo que podemos darle como 5 miligramos de prednisona al día. Porque si no le dan nada de corticoides tampoco va a mejorar rápido, ¿no? Va a seguir con dolor, se va a seguir sintiendo mal. Entonces se da el mínimo tiempo necesario y la mínima dosis necesaria, con la finalidad de posteriormente irle retirando. ¿Alguna otra duda? Doctora, buenas tardes. Cuando estaba revisando acerca de los criterios diagnósticos, mencionaban también el índice de DAS28. Eso, digamos, ¿en qué momento se puede utilizar o si es necesario que se use ese índice?
nosotros, por ejemplo, ustedes tienen valores de corte, o las otras especialidades tienen valores de corte para que suponiendo que hay un valor de corte, mucho ruido. Doctora, no se le Que hay un valor, escucha. lo que pasa es que estoy en un lugar de ruido. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Estoy en un sótano, voy a salir ahorita, ¿ya? Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora. Mire, el DAS-28 es un índice de actividad de enfermedad. Me alegra mucho que lo hayan revisado. Nosotros, para saber si un paciente está activo o está inactivo o tiene una enfermedad leve, moderada o severa, utilizamos índices de actividad. Hay varios índices de actividad para artritis, no hay uno solo. Se llama DAS-28 porque evalúa 28 articulaciones. Ustedes lo pueden buscar en internet. Lo que evalúa básicamente es el número de articulaciones dolorosas y articulaciones tumefactas. Y además tienes que ingresar reactantes de fase aguda como BCG y PCR. Es una fórmula matemática y eso les va a dar un valor. Ahora, ese valor lo va a clasificar en enfermedad leve, moderada o severa. Nosotros lo hacemos siempre. En todas las consultas hacemos índices de actividad para ver cómo va el paciente, porque es la única manera de poderlo evaluar. Pueden buscarlo en internet, que es el DAS-28, pero no es el único índice. Hay un montón de índices. Inclusive hay índices que se han utilizado en la teleconsulta, como el RAPID-3, que solamente tiene que ver con preguntas de función al paciente, ¿no? Si puede caminar, si puede acostarse, si puede comer. Y todo eso da una escala o un valor. Y eso permite saber qué tan activo está su paciente. Obviamente, si es que tiene una actividad severa, le van a dar tratamiento. En la próxima visita deberían evaluarlo nuevamente para ver si es que la actividad fue ahora moderada o leve. Hay inclusive índices de puntuación respecto a la respuesta, o sea, qué tanto disminuye el índice y qué tanto hay mejoría con esto, ¿no? En ese DAS-28 se excluyen las articulaciones de los pies, son solo 28 articulaciones. Las articulaciones son en las manos, ya tenemos 20 articulaciones, que son las 5 interfalángicas proximales, las 5 metacarpofalángicas, ahí habrían 10 por mano, entonces 20, las muñecas son 21 y 22, los codos 23 y 24, los hombros 25 y 26 y las rodillas 27 y 28. Esas son las articulaciones que evaluamos para ver si están inflamadas o son dolorosas. Y eso lo colocamos en esa calculadora que es digital y está en el sistema porque tiene una fórmula. Entonces colocas el número de articulaciones tumefactas, el número de articulaciones dolorosas, un reactante de fase aguda que puede ser BCG o PCR, y además en algunos casos la escala visual analógica del dolor, donde se le pregunta al paciente del 0 al 10 o del 0 al 100 cuánto le duele, y al colocar todo eso les va a dar un valor. Y ese valor les va a permitir clasificar en una enfermedad severa, moderada o leve. Y de acuerdo a eso debería ser el manejo. Si está con una enfermedad severa, se debería minipulsar con corticoides a dosis de 125 miligramos al día, porque los corticoides actúan rápido. La respuesta a los inmunomoduladores como el metotrexate, la leflunomida, la sulfasalazina demoran. Y fíjense ustedes que son pocos medicamentos, o sea, no son muchos, son solo 4. Metotrexate, leflunomida, sulfasalazina, hidroxicloroquina. Y con todos ellos lo que hacemos es combinaciones. Actualmente ya nos espera mucho. Si es que el paciente a los 3 meses falla, podríamos darle un chance con terapia combinada, pero felizmente los seguros sí
admiten el uso de anti-TNFs para casos refractarios, porque imagínense, esas deformidades que tiene el paciente son irreversibles. Y la idea es de que el paciente no se deforme, porque una vez que se llega al daño, ya es irreversible y no se puede hacer mayor cosa por él. Lamentablemente, los seguros de MINSA creo que un tiempo sí los estuvo cubriendo, pero no sé si ahora continuará, yo creo que ya no. Esa luz sí los tiene, si hay cobertura para medicamentos biológicos, y las clínicas particulares también los tiene, y también tienen una buena cobertura porque casi el seguro cubre el 80 o hasta 90% del costo del medicamento, que es bastante caro, ¿no? Una ampollita de Tanerce, por ejemplo, está costando 5.000 soles y se tiene que colocar una semanal, o sea, serían 20.000 soles, es bastante dinero. Igual, felizmente no todos los casos de AR son refractarios. Hay casos que van bien solamente con tratamientos DIMARS no biológicos. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí, doctora. En el caso de que tenemos, o sea, si tenemos un paciente, o sea, que presenta una clínica quizás un poco leve, ¿no? Y en los análisis tiene factor reumatoide negativo, ¿cuánto tiempo habría que esperar para, o sea, si sigue manifestando la clínica quizás en aumento, para volver a pedir un análisis de factor reumatoide y esperar ya un resultado positivo si es que esa es nuestra sospecha? Realmente no es que revierta, o sea, no hay... Las No, artritis si no reumatoides está, pueden ser... no está diagnosticado aún, o sea, no lo tiene diagnosticado, pero si O sea, tenemos la sospecha, está negativo, ¿cuánto tiempo podría pasar para que se pueda activar en una persona? O sea, si está con, no sé, una artritis reumatoide incipiente todavía. o sea, no es que tu factor reumatoide de negativo se vuelva positivo. El factor reumatoide es un, si bien es cierto se usa bastante, no es tan específico como los anticuerpos anticitrulinados. Los anticuerpos anticitrulinados tienen una especificidad casi del 90%. En ese caso yo le pediría un anti-CCP si es que sigo con la duda. Recuerden que estas enfermedades también tienen fase preclínica, o sea, pueden ser pacientes que tengan factor reumatoide positivo, anti-CCP positivo, y no necesariamente tengan clínica. Y en el tiempo ya pueden tener las manifestaciones clínicas, ¿no? Ahora, recuerden que las poliartritis inflamatorias simétricas no todas son por artritis reumatoide. Hay algunas que también pueden ser virales. Recuerden, la cronicidad es súper importante porque por lo menos deben de tener 6 semanas de características clínicas o de esa poliartritis para sospechar que sea artritis reumatoide. Porque si es una poliartritis que revierte, a lo mejor como una manifestación viral de alguna enfermedad. ¿Quedó claro? También recuerden que hay lupus que se presentan con estas manifestaciones inflamatorias poliarticulares, así que dentro de su inmunológico también deberían pedir un ANA. Obviamente ustedes todos no van a ser reumatólogos, van a ser médicos generales inicialmente, pero dentro de su cabecita tiene que estar la sospecha, ¿ok? Para que encaminen sus estudios. Doctora, ¿y si sale el factor reumatoide positivo, de igual manera tengo que pedirle el citrulinado? Si hay sospecha, ¿no? Realmente, mira, en el costo, por ejemplo, si es que ya está claro, es una poliartritis, el factor reumatoide sale positivo. Creo que más difícil es cuando el factor reumatoide sale negativo, porque ahí sí tienes que buscar más cosas. Si su factor reumatoide sale positivo, pueden empezar tratamiento. Si tienen si tienen todos los reactantes de fase aguda de más alto, pueden empezar tratamiento. Obvio, con corticoides a bajas dosis y con los DIMARS. Y hacerle seguimiento. Yo les cuento un caso cuando yo comencé a trabajar como reumatóloga. En Tumbes tuve un paciente varón enfermero con poliartritis inflamatoria crónica con un factor reumatoide positivo. Empezamos tratamiento, casi a los 2 meses tuvo fiebre y tuvo leucopenia, plaquetopenia y leucopenia. Bueno, lo mandamos a emergencia porque estaba febril y al final fue catalogado como un dengue, porque hay mucho dengue.
que en el tiempo, bueno, pasó la fiebre y al final tuvo serositis y al final fue un lupus. O sea, fue un lupus con un factor reumatoide positivo, con compromiso en inicial articular, en el tiempo de serosis y también hematológico. Igual creo que si es que tuvieran que pedir otra prueba más aparte de factor reumatoide, debería ser un ANA, un anticuerpo antinuclear, porque el lupus sí puede empezar así, ¿no? ¿Tienen alguna otra pregunta? Doctora, y entre los AINES que se administra, generalmente son los COXIP, ¿no? Los que inhiben la COX-2, ¿no? Sí, esos son tratamientos coadyuvantes, ¿no? Tanto los antiinflamatorios como los corticoides son tratamientos coadyuvantes con la finalidad de que se detenga la inflamación y mejore el dolor. Pero ya cuando la enfermedad está estable, no necesitas usar antiinflamatorios de forma crónica, ¿no? Solo quedan condicionales al dolor. Si es que sí está en un proceso inflamatorio, sí se deben dar antiinflamatorios. Pueden ser los que tengan ustedes disponibles. Obviamente los que tolere el paciente. Si es que es un paciente con gastritis y todo eso, se le puede optar por COX-2. Si es que no, podemos dar naproxeno, ibuprofeno. Pero no, la idea no es que lo tomen de por vida, la idea es que lo tomen en el momento agudo de la enfermedad. Ya después debería suspenderlo. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, entonces, usted mencionó entonces que el tratamiento de inicio es el metrotexato. Entonces, ese medicamento se utiliza más o menos hasta 3 meses, mencionó, creo, ¿no? Se puede No más. utilizar de forma crónica, pero hay que evaluar, siempre hay que, en una artritis temprana se puede citar al paciente mensualmente, ya cuando es una R establecida se puede citar hasta cada 3 meses. Hay que tener en cuenta que el metrotexate no hace efecto inmediatamente, demora en hacer efecto, a veces un mes, a veces 2 meses. Otra cosa que hay que tener en cuenta es la biodisponibilidad del fármaco. El metrotexate se presenta tanto en forma de tabletas como en ampollas. En ampollas se coloca, nosotros lo utilizamos subcutáneo y su efecto es mucho mayor, ¿no? Sí mejora más el paciente. Y sí se debe de evaluar cada 3 meses hemograma, perfil hepático para ver cómo va. Y darle igual la dosis mínima necesaria para el efecto terapéutico. A más dosis de metrotexate, más toxicidad. Siempre es así. Generalmente, como bien señaló una de sus compañeras, la dosis va de 7.5 a 25 miligramos, pero ya con 15 miligramos encontramos respuesta. Y si damos más dosis, innecesariamente, podemos más bien aumentar los eventos adversos del medicamento, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ha sido una clase muy dinámica. Eso está bien. Voy a detener la grabación.